Les damos la cordial bienvenida a nuestro programa Lo que está pasando. Noticias de geopolítica con conciencia cristiana. Un programa diseñado para estar bien informados sobre lo que está ocurriendo en el mundo y que afecta directamente a nuestra fe. Por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Somos R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Y también muy buenos días y muy buenas tardes para todas las personas que estarán viendo en diferido desde las diferentes latitudes de Hispanoamérica, América del Norte e incluso Europa. Esto es lo que está pasando, noticias de geopolítica con conciencia cristiana. Y en esta oportunidad traemos el tema ONU, Agenda 2030, Cambio Climático. Para ello contamos con nuestro invitado de hoy, un profesional experto y con toda la idoneidad del caso para poder hacer una muy buena disertación. Él es el doctor Omar Bula Escobar, profesional en management y experto en temas de geopolítica internacional y de desarrollo sostenible. Es políglota, cursó sus estudios en Europa y Estados Unidos, entre otros. Cuenta con un MBA en Business Management de UNCED, una especialización en Management Corporativo de Harvard Business School y una especialización en Gestión Estratégica de Negocios del George Washington University. Claudia. Bula Escobar también fue director y representante de la ONU en Senegal y trabajó con esta organización durante más de 20 años en Europa, Oriente Medio, África y América Latina. Durante su carrera con esa organización se ocupó de grandes operaciones de emergencia en países en situación de conflicto como Sudán, Irak y Somalia, entre otros. En 2018 fue seleccionado como número 30 entre los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo por Richtopia, una editorial líder en contribuciones de destacados académicos y profesionales del Reino Unido. Actualmente se desempeña como consultor independiente, profesor en varias universidades y conferencista internacional. Y Ley, tenemos un invitado de lujo, ¿sí o no? De talla mundial, Claudia. Y es un honor para nosotros tenerlo aquí, doctor Omar Bula, en R12 Radio. Por favor, un saludo a nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. He tenido un intercambio con ustedes muy interesante y soy yo el quien agradece esta invitación y agradezco a todos los que nos están viendo, esperando que les sea productivo. Muchas gracias, doctor. Estábamos detrás de usted. Yo creo que la tercera es la vencida. Veníamos teniendo toda una intención de poder llegar a ustedes con un mensaje muy especial. Y conociendo al doctor Omar Bula Escobar y habiendo escuchado lo que es su background, es muy importante que nosotros conozcamos y empecemos, doctor, por conocer cómo fue su paso por la ONU. Dice allí en su background que trabajó más de 25 años en medio de esta institución. Nosotros en nuestros colegios, en nuestras escuelas, crecemos con una cercanía hacia esa organización como algo muy grande, como que la ONU es una palabra superior, por así decirlo, lo que allí ocurre, lo que allí se decida, es muy importante. Así que para nosotros es muy importante que usted nos diga cómo fue su paso en esta institución, cómo llega usted allí, cómo fue su paso a través de esta institución, de esta organización. Bueno, muchas gracias de nuevo. Mira, fue un largo trayecto que empezó. Yo había hecho mis estudios en Bélgica 10 años y me fui a trabajar a España en una cosa que no me gustaba y por puras coincidencias de la vida me aceptaron en un puesto en Ecuador con la ONU. Y de ahí me quedé y empecé de Ecuador, pasé al Brasil, del Brasil pasé a Sudán, de Sudán pasé a Roma, de Roma a Egipto, de Egipto a Irak, de Irak a Panamá, de Panamá a Senegal, Senegal a Etiopía. Fue un crucero muy largo a través del mundo, en el cual participé sobre todo en grandes operaciones de emergencia en países en guerra, incluyendo Somalia, ya mencioné a Sudán. Y conocí a Saddam Hussein en Irak, fue la época de Saddam Hussein. Muy enriquecedor sin duda alguna desde el punto de vista personal,
Y eh, lo primero que debo decir es que uno no sabe lo que pasa por fuera de las organizaciones cuando está adentro en muchos casos. Uno está pendiente de los procesos internos, de cumplirle al nivel superior. Hay ciertas reglas, ¿no es cierto?, establecidas, especie de editorial que se sigue. Y la verdad, hasta cierto punto, tampoco había muchos signos de alarma en términos de que la agenda que se seguía, por lo menos durante el tiempo que yo estuve ahí, entre el 89 y el 2012, ¿no?, algo así por el estilo, eh, tuviese algo, ¿no?, incongruente. Ahora, saliendo de la organización, pues sí tiene uno la oportunidad de ver las cosas desde la barrera, los toros desde la barrera, y hay nuevas perspectivas. Una cosa que he aprendido viendo las transformaciones que tiene la ONU de hoy es que no solo que los tiempos cambian, pero que todas las cosas cambian con el tiempo. Cambiamos nosotros, cambian los poderes eh, de la geopolítica global, cambia la juventud, cambian las generaciones y cambian las organizaciones, porque al fin y al cabo son organismos vivos, compuestos por naciones, en este caso las Naciones Unidas y otros como la OEA, que son regionales, etcétera, etcétera. Y estas naciones también cambian, ¿no es cierto? Y eso determina la naturaleza en el tiempo de una organización de este carácter. Así vemos como la OEA, por ejemplo, en un momento dado estuvo básicamente, prácticamente invadida por esa marea roja del pasado, cuando estaba Dilma Rousseff, Rafael Correa, etcétera, etcétera, Evo Morales. Y las decisiones, pues, porque a mi modo de ver, su director es muy, se pone del lado que le conviene, las decisiones eran más pro izquierda, a pesar de que la organización es financiada sobre todo por Estados Unidos y Canadá. Pero cambió, ¿no es cierto? Después llegó Trump y la ola cambió y la organización cambia, porque como digo, es un organismo vivo y depende mucho de la cabeza de cada organización el que la agenda se mantenga neutra o no, y el que el derrotero de la organización sea el que fue inicialmente fijado en su constitución, en la Carta de las Naciones Unidas. Yo creo que hoy en día está lejos de serlo, y cada día se aleja más, desafortunadamente. Entonces la ONU mía, por decirlo así, no fue la ONU de hoy. Y me he dado cuenta, y yo creo que como todo el mundo se ha dado cuenta, de que ha habido unos cambios fundamentales en la manera en cómo interactúa a nivel internacional. En principio es una organización multilateral supranacional, pero que respeta, y esto está muy claro en la carta y es tal vez está el corazón de su existencia, respeta la soberanía de las naciones. Estas se encuentran en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En principio deliberan de manera equitativa. Siempre habla en realidad, pues, algunos países que dominan estas organizaciones, y está claro que quien ha dominado todo el ámbito multilateral desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha sido Estados Unidos principalmente, y lo siguió la Comunidad Europea, la Unión Europea, etcétera. O sea que son instituciones sobre todo occidentales. Y hoy en día vemos un cisma entre Occidente y Oriente, ¿no es cierto?, en que la representatividad de esta organización ante la realidad actual, pues siempre ha sido cuestionada, pero ahora ha sido más cuestionada que nunca a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Tanto China como los Estados Unidos, tanto China como Rusia cuestionan la hegemonía de los Estados Unidos y la hegemonía de Occidente inclusive durante siglos, ¿no es cierto? Y vemos como organismos como el BRICS toman una fuerza impresionante, ¿no? Representan más de la mitad de la población mundial, una buena parte de la economía mundial,
y ahora que hay más de 19 países en fila que quieren adherir, inclusive los países árabes, en Argentina. Es muy posible que otros países de la región sigan esa corriente ahora que Lula da Silva está también a la cabeza de uno de sus miembros principales, el Brasil, Sudáfrica. Se ve ya hay unos cambios muy, muy, muy grandes que se están dando y están dejando a las Naciones Unidas de un lado, ¿no es cierto? De un lado del partido, ¿no? Tomando partido por Occidente y representando sobre todo los intereses de Occidente más que nunca. O se ve de manera más distinta, ¿no es cierto? Se ve de manera más clara la diferencia que divide Occidente y Oriente en nuestros días. Y lo peor y lo más, el fenómeno más triste, diría yo, de los últimos tiempos con relación a estos organismos internacionales es el hecho de que fueron de facto secuestrados por el sector privado internacional, por el sector corporativo internacional. Desde hace más de 2 décadas, los capitales privados han entrado de manera sustantiva en la organización y hoy en casos como el de la OMS son los que dominan la parada, ¿cierto? En la OMS, el Bill and Melinda Gates Foundation, sumado a los intereses que tiene Bill Gates en Gavi Alliance y en otros, básicamente es la primera fuente de financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, más que cualquier país, lo que hace que se mezcle lo privado y lo público. Es totalmente la antítesis de lo que se espera en términos de la neutralidad de un organismo público que representa a los países, las democracias y a la humanidad. Eso ha pasado en muchas. En UNODC, el de las drogas, vemos a Soros omnipresente, en muchas organizaciones y en las cortes internacionales y en todo el ámbito multilateral. Hay una penetración evidente y esta penetración se da o se manifiesta de manera muy clara en la Agenda 2030. Doctor, una pregunta allí, siguiendo el hilo conductor de lo que usted nos está Claro que sí. contando, es si se supone que los países son estados-nación, que tienen una independencia y una soberanía, ¿cierto? Digamos que esa fue el corazón de crear un estado-nación. Al entender que estos países, todos los países del mundo están ahorita permeados por esa inversión privada, ¿sí? ¿Cuál es el peligro que realmente corremos nosotros como ciudadanos, ¿sí? Como coterráneos de cada país, cuando esas situaciones se presentan y que están generando cambios a nivel político, social, económico, religioso inclusive? Hay gente que no lo conoce o que no tiene todavía la dimensión, bueno, ¿y eso por qué será malo para mí? Entonces, en su experiencia, ¿cómo le puede decir usted a la audiencia, venga, es que eso es delicado por estas razones? Muy buena pregunta. El impacto sobre cada uno de nosotros es enorme y llegaré a eso, sin duda alguna. Y no solo es enorme, está más claro que nunca. Las Naciones Unidas entonces las secuestra el sector privado y acuérdense, como Claudia misma dijo al principio, que es el organismo al cual se le cree todo. Lo dijo las Naciones Unidas, ¿no es cierto? No sobra decir así mencionar aquí las veces que se ha equivocado. El genocidio de Ruanda fue básicamente culpa de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y no ha cumplido esa misión de paz definitivamente a cabalidad. El mundo no ha estado sino en guerra desde su creación. Son pocas las cosas que ha logrado por aquí. Por allá ha logrado mucho, y eso hay que ser muy claro, en el ámbito de las emergencias internacionales, de la respuesta a desastres. Hay muchas personas de Naciones Unidas muy serias, amigos míos que conozco, que independen de lo que pase del mundo, ellos hacen su trabajo y lo hacen de manera seria y en lugares peligrosos, inclusive. O sea que no hay que ser exagerado. Pero la gobernanza de las Naciones Unidas es la que se entregó a estas grandes corporaciones multinacionales y por ende esa Agenda 2030, que está muy cerca de nosotros, pues es la que define las políticas de nuestro país y por ende nuestra suerte, ¿cierto? En realidad es un filtro de los propósitos de estas corporaciones multinacionales, que son las que realmente detienen el poder global en este momento
y que están representadas y se sientan en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial. Las proporciones que demuestran su poderío en términos de cifras y los datos que demuestran su influencia ubicua, ¿no es cierto?, por todas partes de estas corporaciones en nuestras vidas a través del filtro de las Naciones Unidas y de esa Agenda 2030, pues son muy ilustrativas y nos afectan, pero directamente. Primero que todo, porque como la agenda cambió y uno ve los 17 ODS de las Naciones Unidas inocuos, uno dice que se ve bien, ¿eh? Acabar con la pobreza, todo es como salvar el planeta, salvar la humanidad. Todo con un lenguaje muy convincente y aparentemente inocuo, como lo menciono. Pues lejos de ser inocuo, en su calidad de filtro de esa agenda mayor que implementan las corporaciones multinacionales, los fondos de inversión multinacionales, el Big Tech, etcétera, en realidad esconden mucho, esconden esa agenda, ¿no es cierto? Y ese lenguaje aparentemente inocente y bien intencionado, en realidad tiene el trasfondo unas ideas que van mucho más allá de lo que esas palabras dicen. Y lo estamos viendo. La implementación de una estrategia de la destrucción de Occidente, de los valores de Occidente, de una estrategia de la destrucción del judeocristianismo, básicamente de los pilares y de las bases sobre las cuales se ha construido esta civilización en la que vivimos actualmente durante los últimos 70 años, le incomodan a esta nueva agenda y es necesario destruirla, ¿no es cierto? Y de la máxima manera posible. Ojalá quedaran solo piedritas, ¿no es cierto? Que no quedaran sino las cenizas. Y lo están haciendo permanentemente, atacando el sentido común, primero que todo, ¿no es cierto? Utilizando el arma más poderosa de nuestros tiempos, que es la tecnología de los medios de comunicación, para convencer masas enteras de nuevos paradigmas que contradicen la racionalidad y el sentido común, ¿cierto? Que corroen esos pilares sobre los cuales se construyó la civilización más avanzada de todos los tiempos, la nuestra. Los que tuvimos la suerte de vivirla como yo, porque muchos no tuvieron esa suerte, desafortunadamente, a nivel mundial, pues sabemos de qué se trata. No estaríamos hablando aquí ustedes y nosotros, si no fuese por esa civilización que se construyó en los últimos tiempos. La democracia no era perfecta, claro que no, era un proceso largo de construcción. ¿Cierto? Fukuyama llegó a decir que ya era lo último, hace como 20 años. Pues decidieron tirarse todo, y en lugar de construir, hablan ahora de build back better, ¿no es cierto? Construir de nuevo mejor. Está en la jerga de todos los líderes de los países occidentales, ¿no es cierto? En los grandes discursos del World Economic Forum, anunciando el famoso gran reseteo, el cual algunos dicen, la teoría de conspiración. Esa teoría de conspiración la anunció el rey ahora, Carlos III, a viva voz ante el mundo entero, apoyado por todos los líderes del mundo, aplaudido por todos los líderes del mundo, está publicada y a disposición de cualquier ciudadano. Cada quien decide lo que quiere creer, ¿no es cierto? Eso sí es, yo ya he pasado por ese proceso muchísimo y como dice un amigo, allá ellos, es el problema de ellos, porque ya me cansé de repetir lo obvio y lo evidente. Entonces, ¿cómo nos afecta? Nos afecta la familia, primero que todo, porque destruir a Occidente es destruir la familia, el núcleo familiar, que se lo vea desde el punto de vista de la agenda misma, o de aquellos que lo llaman el marxismo moderno, yo no sé, cantidad de las etiquetas no sobran en esto. Que, como Black Lives Matter en Estados Unidos menciona, es
estorba y debemos referirnos a las familias amplias de los africanos, donde cuando yo vivía allá y uno conocía a alguien, todo el mundo era hermano de alguien, decía, pero Dios mío, ¿cuántos hermanos hay? Y es que era el primo segundo y el primo tercero eran hermanos, ¿no es cierto? Ese concepto que obviamente pues, puede funcionar en África, pero claramente no es la base de nuestra civilización, ¿no es cierto? Y ni de la civilización judeocristiana, lejos de ser. Entonces, en ese proceso de destrucción de la familia, ese proceso lo acompañan también la destrucción de muchos otros de nuestros valores, el valor del bien y el mal, ¿cierto? El bien y el mal, ya lo bueno y lo malo no está muy claro, ¿no es cierto? Borran las líneas, los límites de la racionalidad, de lo racional y lo irracional de manera sistemática, por ejemplo, con la cuestión del género, donde ya no es hombre y mujer, sino una cantidad de cosas más, X, Y, Z. Y la gente termina discutiendo esa agenda y peleándose entre sí, lo que ayuda a su vez a dividir a todo el mundo, porque ellos saben que esas agendas son polémicas y que al polemizar los puntos de esas agendas, lo que hacen es trivializar el debate. Y al trivializar el debate, con el tiempo, como la ventana de Overton, ¿no es cierto? Empiezan a la sociedad, las A masas, normalizar o aceptar de manera muy fácil. absorber eso. Esa es la tal nueva normalidad de la que tanto hablan desde hace algún tiempo. Ahora es cinética. El que no se haya dado cuenta es porque no es muy despabilado. En todo sentido. El que no le haya cambiado la vida desde el 2020 y que no haya habido una cantidad y que no haya visto una cantidad de cambios eh, radicales en la manera en que abordamos la vida y que quieren que abordemos la vida, pues es ciego, definitivamente. Y como digo, los medios siempre de por medio, valga la redundancia. El poder de los medios no ceso de subrayarlo. La era de la información, de ahí vienen nuestras opiniones. Es a través de eso que moldean la mente de masas enteras, ¿no es cierto? Y su poder es no solamente absoluto en nuestros días, sino sus tácticas y mecanismos desconocidos y entran en lo subliminal, ¿no es cierto? Y así logran todo esto que ya estamos mencionando. Entonces, otros fenómenos, muchos fenómenos lo acompañan. El de la migración indiscriminada, ¿no? Bajo el argumento de fomentar la democracia, el pluralismo y la multiculturalidad, ¿no es cierto? Entonces uno ve en Colombia, por ejemplo, no es gran problema porque los venezolanos por lo menos hablan y comen y bailan como nosotros. También comen arepa, era diferente, pero comen arepa. Y en Europa no. Les dije que viví en Bélgica mucho tiempo. Yo me acuerdo que ya había una influencia grande, no grande, no, relativamente importante del pueblo magrebí que había inmigrado a Bélgica y a Francia, desde el norte de África sobre todo, y ciertos guetos que se estaban creando. Ese fenómeno lo dejaron crecer y hoy en día teníamos un enfrentamiento de civilizaciones, ¿no es cierto?, que tienen valores totalmente diferentes, que podrían vivir en armonía, pero quieren que vivan revueltos y se destruyan entre sí, ¿no es cierto? Una cantidad de contradicciones a la lógica que primaba, que iba en buen camino. La pobreza del mundo se había reducido drásticamente, ¿no es cierto? Se habían dado grandes pasos en la ciencia, la tecnología contribuía prácticamente de manera exclusiva al progreso. Y todos estábamos acostumbrados a que esas eran las cosas, así eran las cosas, no de otra manera. No, desafortunadamente las cosas han tomado un rumbo muy diferente claramente, y está claro que ese rumbo, primero que todo, está en marcha, ese proyecto está en marcha. Segundo que todo hay una gran resistencia y de no tener éxito lo que habremos es destruido todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Porque tampoco la población se deja así nomás. A pesar de que los medios puedan ocultar
las realidades, ¿no es cierto?, de todas las formas y maneras posibles sobre la vacuna, sobre la migración, sobre lo que pasa en la política, sobre absolutamente todo. Se siguen filtrando, gracias a Dios, y tampoco la gente es estúpida, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, cuando ya le toca a la gente, cuando le toca sus intereses, como el caso de los granjeros holandeses, dicen, hey, ¿qué está pasando? Que ahí se dice una mala palabra. ¿Qué está pasando aquí? ¿No es cierto? Y poquito a poco, pues hay una reacción, porque estas cosas hay un ciclo propio de la naturaleza humana, que no deja de surgir en mayor o menor medida. Y es la resistencia, y la resistencia a medida que perdón otra vez la redundancia, pero a medida que estas decisiones tocan más y más al individuo, pues más probable es que haya una reacción y más comunicación entre los que tienen el pensamiento común. Espero que esto pueda surgir rápidamente. Yo sí veo que está surgiendo hasta cierto punto. Surge menos en nuestros países, pues que no tenemos ni la más mínima idea de lo que pasa por fuera. No, lo único que sabemos por fuera es lo de Shakira y lo de Messi. Sí, qué pena. Pero gente ilustrada, uno les pregunta y les puedo asegurar que tatarea la canción de Shakira. Sí. Pero si ustedes les preguntan, ¿no es cierto? Porque leen además todas las revistas del Jet Set, eso tiene a mucha gente ocupado, ¿no es cierto? Y los medios hacen muy bien su trabajo para mantenerlos ocupados. Distraídos, doctor. Distraídos, sí. Sí, y malamente ocupados, si quisiera decirlo, ¿no es cierto? Y no, aquí ni la clase política, porque, y lo sé, de primera mano, sabe lo que está pasando por fuera. Creen que todo está pasando aquí dentro de la parroquia, que nada de lo de afuera nos afecta a nosotros, que estas agendas son ideas del líder de turno, como la del cambio climático. Entonces, Petro de pronto resultó ser el líder del cambio climático. Ay, Dios mío, lo patético que es eso, no lo puedo superar. Oh, yo quería decirle algo allí, doctor, y preguntarle a la vez. Y es que es muy claro que para un sector, como usted dice, hay un sector que ya ha ido mirando y por el sentido común ha ido enfrentándose, ha ido viendo cómo todas estas realidades están de frente a su cara y dice, bueno, aquí está pasando algo, espérate un momento, todo lo que fue el manejo de la pandemia tan igual para todos los países, decir algo, Inglaterra marcaba una pauta y eso se regaba para todos los demás países, la misma manera como informaban por los canales de televisión y todo eso. Y la gente empezó como a preguntarse, bueno, ¿qué pasa? Afuera pasan muchas cosas que en nuestros países nosotros no lo vemos. Afuera hay ya ¿cómo se puede decir? Una resistencia y no una resistencia, una reacción a todo eso como fue el manejo de la pandemia. Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos. Ahora hay una reacción hacia el manejo de la agenda de la ONU y en algunos lugares, pero también es cierto que así como hay una resistencia y hay una reacción, también ha habido como un aceleramiento de la imposición en nuestros países de lo que es esta agenda. Entonces yo quería que pudiéramos hablarle a la audiencia qué es la Agenda 2030, de dónde viene la Agenda 2030 y eso, ¿cómo nos toca a nosotros como país? Usted lo decía ahorita muy bien cuando uno escucha hablar, por ejemplo, al presidente Gustavo Petro, escuchamos hablar de él, lo que es como si calcaran todo lo que es el término, el lenguaje que usa la Agenda 2030 y entonces la gente dice, no, pues sí, energías renovables y cero fósiles y todo, entonces la gente está muy enfocada cuando uno lee los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues todos son muy lindos en su lenguaje, pero cuando va a la letra menuda, eso implica otras cosas y a nosotros nos gustaría que usted nos ilustrara qué es la Agenda 2030, qué son esos Objetivos de Desarrollo Sostenible
y hacia dónde apunta eso a nuestros gobiernos. Ujú. Pues en especial Colombia, que es, digamos, donde estamos, pero igual aquí estamos en Estados Unidos y en Estados Unidos también estamos viendo la debacle de Estados Unidos con el cumplimiento de esa agenda. Aunque aquí hay una resistencia de pronto más fuerte que en nuestros países, de todas maneras estamos viendo una imposición de esa agenda. Háblenos acerca de esto, por favor. Gracias. Mira, primero que todo, la Agenda 2030 es una agenda oficial, aprobada oficialmente, publicada oficialmente, que se aprobó, en la que participaron todos los gobiernos del mundo. 2016, 2016. 2016, septiembre de 2016. O sea que somos parte de ella. Todos los países, no solo Colombia. Como somos parte de tantos acuerdos internacionales, multilaterales que se han firmado, ¿cierto? O sea que no tiene nada de extraordinario desde esa perspectiva. Como digo y como dijiste, tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y ese término sostenible es muy importante. Ahora volvemos a él. De esos 17 ODS, como se les llama, y como ya mencionamos, que parecen inocuos en cuanto a sus intenciones, hay muchos frentes, muchas vertientes. Antes de los objetivos de la Agenda 2030, antes de los 17 ODS, eran 8. Se llamaba The Millennium Agenda. Esa fue la que yo viví en la ONU. ODM. Sí, exacto. Objetivos del milenio, y se acababan en el 2015. Entonces nadie se debe extrañar que en el 2030 se prolongue por otros 15 años y se le diga Agenda 2045, de quién sabe qué otra vaina se inventarán en ese momento. O sea que hay que desmitificarla un poco, ¿no es cierto? Es un acuerdo internacional. Ahora, lo que está detrás de ese acuerdo es agenda globalista, cuyas intenciones se vehiculan a través de cada uno de esos ODS, es otra cosa. Y uno de esos ODS, el más prominente, sin lugar a dudas, es el del cambio climático. Es más, de ahí viene el término sostenible. Porque antes se hablaba de desarrollo integral, ¿no es cierto? Que era más holístico y que involucraba la mezcla de perspectivas diferentes, y las agencias de la ONU coordinaban entre ellas para que no fuera solo salud un problema, sino también visto desde el punto de vista de la educación, del trabajo, de la vida, etcétera, etcétera. Y eso se volvió la moda durante mucho tiempo. Después salió el término sostenible o sustentable. Un poca nuance y unos matices pocos, pero básicamente que se puede sostener en el tiempo y sobre todo que es sostenible en términos ecológicos, sus bondades con el medio ambiente, que no es dañino hacia el medio ambiente. De ahí que la agenda como un todo se llame de objetivos de desarrollo sostenible o sustentable, ¿cierto? La del cambio climático, el objetivo número 13, es de suma importancia. Todos lo son, pero ese es de suma importancia. Otros son más disruptivos, como el del género, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Y en todos ellos incluyen algún tipo de elemento disruptivo, pero el del cambio climático es una especie de paraguas que se presta para muchas cosas. Muchas cosas que ya muchos han vaticinado. Será el futuro el que muestre cuán cierto fue ese vaticinio, pero no sin fundamentos, sobre todo la posibilidad de control poblacional a través del argumento del cambio climático. Para muchos lo que pasó en el 2020 durante la pandemia fue un primer ensayo del nivel de sumisión al que podían llegar las poblaciones ante las órdenes
sobre algo que asustaba, ¿no es cierto?, ante las órdenes de las autoridades, como la OMS y compañía limitada. Entonces, no solo hay sospechas de la posibilidad de control, hay pruebas fehacientes de las capacidades que tienen y de cómo las están desarrollando para este fin, ¿no es cierto?, de personas que han intervenido en los foros en las reuniones del World Economic Forum. Y de ahí sale el famoso carbon footprint, la huella de carbono, la cual, si lo vemos más de cerca, está relacionado con todo lo que hacemos en la vida, con lo que consumimos, con el aire que respiramos, con lo que le echamos a nuestros carros para que anden, con los alimentos que producimos, con absolutamente todo, ¿no es cierto?, hasta con la salud, ¿no es cierto?, por la polución. No hay aspecto del humano que no se vea permeado por un tema tan amplio como el del cambio climático, que implica un cambio del planeta, ¿no es cierto?, y como lo presentan, pues, ¿no es cierto?, el fin, el apocalipsis. Y con base en este argumento, acompañado por la digitalización de nuestras vidas, que era un corolario natural de un proceso de digitalización de todo nuestro universo, ¿no es cierto?, se prestan en conjunto para un control mucho mayor de la ciudadanía, mucho más cercano. Se suelen ahí temas como el de el carnet de la vacuna, ¿no es cierto?, el de la privacidad, y surge obviamente el tema del Social Credit System, del crédito social de la China, que ya está implantado y que utiliza tecnología de punta para vigilar a sus ciudadanos permanentemente, incluyendo sus relaciones, incluyendo un monitoreo de sus pensamientos, de sus lecturas, de sus reuniones, de lo que hacen, de lo que compran, de lo que visten, ¿no es cierto?, al punto de poder cortarles la cuerda, ¿no?, y básicamente cortarles acceso a medios de vida. Eso es muy preocupante. Ahora, cuando hablan de cambio climático, ¿de qué hablan? Cuando se habla de cambio climático, primero que todo, hay varios temas que sobresalen. Uno, y que son controvertidos. Los medios, obviamente, que están del lado de aquellos de los que promueven esta teoría de que el mundo se está acabando, pues apoyan un lado más que el otro e inclusive censuran a aquellos que se oponen a las teorías, como lo hacen con muchos temas. El primero es si las temperaturas están subiendo o no están subiendo. Hay mucha controversia en ese sentido, mucha controversia, muchas pruebas, muchas autoridades. El antiguo director de Greenpeace, Willy Song, un astrofísico, entre muchos, lo menciona él porque es uno de los más significativos, astrofísico del Smithsonian Institute de Harvard, que dice qué es lo que está pasando. 500 científicos del clima y expertos que se reúnen y sacan una declaración diciendo aquí no está pasando nada de generalismo, ¿no es cierto? Y por otro lado, aquellos que lo sostienen, porque hay dos lados, claramente. El que prima es el que hace primar esa agenda y el que vehicula a través de sus medios y por ende tiene más capacidad de penetrar, ¿no es cierto? Y cada vez hay menos espacio para aquellos a los que se oponen a las teorías, como lo hubo con el COVID. Censuraron sistemáticamente a cualquier persona que se opusiese a las teorías, a los mainstream theories, ¿no es cierto?, a las teorías centrales. En el caso del cambio climático es idéntico, que se han visto, ya ha habido alarmismos sobre el cambio del clima varios durante el último siglo. Primero nos íbamos a congelar, ahora nos vamos a quemar. Se juega con las estadísticas de los fenómenos climáticos, huracanes, y etcétera, etcétera. Se presentan las noticias de la crisis desde otra perspectiva. Se menciona hasta en la sopa que si no, el cambio climático, mejor dicho, desde cuando uno hace una receta de cocina hasta cambiar una llanta, por ahí sale el cambio climático. Y lo segundo es que, y lo más importante, es que se le echa la culpa al ser humano, ¿no es cierto?, porque se dice que es un cambio climático antropogénico, es decir, que es el ser humano el causante y el culpable de todo lo que pasa.
También muy contestado por otros, que dicen no, ¿cierto? El ser humano, la influencia del ser humano es importante, y lo es porque hay que dividir ecología de cambio climático y calentamiento global. Yo soy pro limpiar esos océanos de esa porquería del plástico. Y una cantidad de, y somos un desastre y irresponsables con el planeta Tierra, eso no lo puede negar nadie. De ahí que tengamos que hacer una cantidad de cosas porque el mundo se va a calentar y nos vamos a quemar aquí en unas cuantas generaciones. ¿Y qué pasa con las generaciones actuales? Las futuras son muy importantes, yo no dudo, pero hemos abandonado a las actuales totalmente. Ya la pobreza no es la prioridad. Todo, ¿no? Antes era la pobreza la prioridad. Las generaciones actuales siguen sufriendo y las están haciendo sufrir aún más con una serie de políticas ambientales totalmente counterproductive para los más pobres, como veremos ahora. O sea que es culpa del ser humano. Y es culpa del CO2 también, muy debatido, ¿no es cierto? El dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero, que tienen una incidencia. Yo no soy científico, ¿no es cierto? Pero de lo poco que sé, hay otros factores muy importantes que influyen en el calentamiento de la Tierra. Para unos es cíclico y no tiene nada de raro, para gente importante, conocedora del tema. Y lo muestran y lo demuestran con estadísticas. O sea que no, el debate no está settled, como se dice, ¿no? Todavía no hemos llegado, pero sin embargo se sigue. Y tú dices, ¿por qué se sigue si hay esta resistencia? Pues es que el poder de los que están llevando esta agenda adelante no tiene comparación, es una cosa gigantesca, ¿no es Exacto, cierto? yo creo que ahí es donde está el punto del rompecabezas, saber quiénes son los que están detrás de la agenda, quiénes son los que están detrás de la ONU, que son los mismos dueños de los medios, que son las mismas personas que dan las narrativas, que son los mismos que deconstruyen los conceptos que nosotros teníamos y los ponen de la manera que ellos quieren que nosotros la oigamos. Y antes de que usted pueda seguir allí, me acuerdo él es un como cazador de noticias aquí en los Estados Unidos, que él es como un espía. Y él tuvo la oportunidad de bajo el telón, por así decirlo, poder encontrar a alguien de CNN diciendo, o sea, poder capturar en fragancia a un directivo de CNN donde ellos les habían dicho, bueno, ya el tema del COVID está cansado, ya está agotado, ya la gente está cansada de esto, ahora lo que sigue es el tema del cambio climático y vamos a darle al cambio climático. Y por eso usted abre, como usted dice, hasta en la sopa usted encuentra todos los que son los titulares. Hubo un huracán, pero entonces no pasan la noticia de que hubo un huracán, sino que lo magnifican de tal manera que en realidad la gente, yo creo que hoy por hoy, la gente dice, no, sí, estamos viviendo un cambio climático y esto está grave y esto está apocalíptico. Entonces, quería aportar eso porque Más en el porque ya le día... dicen crisis, o sea, también pasamos del cambio a la crisis climática, ¿no? Entonces van exagerando la cosa y pues recuerde que esto es una plaga, recuerde que los humanos somos los culpables y pues me imagino que cuando hay un problema en común, una plaga común, pues hay que exterminar la plaga, por lo menos llegar a un tiempo de controlarla, entonces para evitar los daños futuros. Sí, Totalmente, totalmente. Esto es sin duda alguna, la jerga, la manera como los medios manipulan, ¿no es cierto? Utilizando miles de tácticas a la gente y martillan el tema permanentemente es clara. Y para terminar rápidamente lo de los gases de efecto invernadero, hay otros, está el metano y por eso no quieren las vacas, y el óxido nítrico, ¿no es cierto? Otros dicen que el vapor del agua no lo tienen en cuenta. Hay una discusión científica muy larga. Hay un problema mucho más grave por detrás, que es el de las tierras raras, ¿no es cierto? El del cambio de la matriz energética y de pues, la próxima crisis, pero enorme que ya se está dando, que es el de las tierras raras, ¿no es cierto? Del cual se sabe poco, se sabe, pero la gente lo sabe muy, muy poco. El desequilibrio de esa agenda climática mundial es bárbaro, sobre todo entre norte y sur, ¿no? Son muchos países del sur, inclusive la India en un momento dado dijo, bueno, y eso es un debate que ya, un argumento que ya muchos han escuchado, mientras que el norte lo dijo hasta una ministra, creo que mientras que el norte se desarrolló con energías fósiles, entonces ahora nos dicen a nosotros,
¿no es cierto? Que no, que ahora utilicemos la rueda y el buey de nuevo para ver cómo nos va, porque hay que cuidar el planeta, pues, ¿no es cierto? Y lo del Congo, ¿no es cierto? Esto de las tierras raras, ahora sí llegando a lo de las tierras raras, hay varias, ¿no es cierto? El grafito, el litio y el cobalto siendo las primeras. Hay otras con unos nombres todos raros, el neomidio, el europidio, por ahí averigüé. Neomidio hay mucho en Brasil, por si acaso, el que le interese. El hecho es que tanto el litio como el cobalto presentan problemas gravísimos. El litio en América Latina, ¿no es cierto? Donde hay grandes yacimientos, Bolivia, Argentina y Perú, y esos yacimientos los controla la China. El cobalto en África, no Congo, no phone, ¿no es cierto? En el Congo hay una explotación de cobalto, la cosa más salvaje, de niños trabajadores, muertes, mejor dicho, manejado por la China, y de ahí sacamos los materiales para esta computadora que estamos usando, el teléfono que van a usar después, la licuadora, el televisor, absolutamente todo. Entonces, hay una nueva fuente de energía. Se acaba el petróleo y esto, pero esta otra fuente sale. Tenemos que sacar la energía de alguna parte, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que tiene las mayores reservas de minerales raros en el mundo? La China, ¿no es cierto? En 2010 pasó a los Estados Unidos casi 90% de las tierras raras. Los tiene la China. Estados Unidos importa tierras raras de la China para su tecnología, ¿cierto? En Guangzhou, en la provincia de Xinjiang, se le llama la tierra o el reino de las tierras raras. Y esas minas de tierra rara de la China también son la cosa más espantosa del mundo, unos daños ambientales sin límites y los daños ambientales de las propias tecnologías, ¿no es cierto? Porque no podemos tener baterías sin litio y no podemos tener teléfonos celulares sin grafito y cobalto, no podemos, no se pueden tener, o sea que los vamos a necesitar. Y además de ese monopolio de los chinos, por un lado, son finitos en el tiempo. Entonces seguiremos explotando la Tierra y contradecimos toda esa teoría del planeta verde, ¿no es cierto? Los que se están enverdeciendo otra vez y volviéndose ricos otra vez son los del norte. Y nosotros pagamos el tiempo y salen, perdónenme decirlo, payasos como Gustavo Petro, porque no hay otra, y se vuelven líderes del planeta, ¿no es cierto? Como si no tuviéramos suficientes problemas acá, como si no tuviéramos a la droga, ¿no es cierto? Somos el primer productor de cocaína del mundo y la prioridad es salvar el planeta. Sálvelo de la droga para comenzar. Eso sería un buen paso y le agradecería al mundo. Eso sí se lo puedo asegurar, ¿no es cierto? Pero no, a salvar el planeta. Y no solo Petro, Duque también escribió un libro con Klaus Schwab. No, esta es una agenda en la que están metidos mucho. El proceso de paz de Colombia es parte de esa agenda. Empezó con Santos. ¿Y quién más no estará metido en esa cuestión? Porque han cooptado el liderazgo de todos los países, eso lo ha dicho claramente Schwab. Y abiertamente hemos penetrado los gabinetes de los países. Y los países desarrollados, imagínense, Canadá, con Trudeau, Macron, en Francia, el primer ministro holandés, you name it. Ahora no van a poder con nosotros, ¿cierto? Y además se pueden utilizar a un patetas como Gustavo Petro, me muero de la pena, pero es que ya me molesta la cosa, patetas como Gustavo Petro, a seguirles la corriente y a poner a Colombia de ejemplo, ¿no es cierto? A poner a Colombia de ejemplo, un país que depende del petróleo para comer, para vivir, y sabiendo además que hay medidas que se pueden tomar con las energías fósiles, y el sector energético lo ha dicho casi para hacerlo más limpio. Hay lo que se llama el clean coal, por ejemplo. Se puede aumentar la producción de gas natural, se pueden hacer muchas cosas en pro del planeta y en pro de esa agenda que uno la crea o no. Sin embargo, estas medidas drásticas, que además dejan de lado las verdaderas prioridades del país, ¿no es cierto?, están de moda, y entonces uno queda bien con los del World Economic Forum, además no puede quedar mal con ellos. Por si quedan mal con ellos, tienen el poder de cortarle la manguera. Así de sencillo, ¿no es cierto? Es un control absoluto. Porque además fueron puestos por ellos, o sea, estas cosas de nuestros gobiernos, pues no solamente obedece al que yo creo en este y voy a votar por este candidato y la suma de este voto con este voto, entonces lo pusieron allá. Ahí hay mucho dinero de por medio, mucho poder de por medio, en medio de, en la postulación de los candidatos y en ponerlos a ellos a gobernar. Total, y creo que salió un libro por ahí de alguien que habla de las elecciones. Las elecciones ya son un show, ¿no es cierto? Un staging of a show, ya desde hace bastante Que si en tiempo. algo cambiaran,
Si fueran buenas y en algo cambiara, ya estarían prohibidas. No, Entonces, buen pues, punto, sí, ¿no? El aparato electoral de muchos países, no solo el nuestro, ustedes lo vieron en Estados Unidos también, ¿no es cierto? Si pudieron en Estados Unidos, no van a poder con nosotros. Y además lo están haciendo hace más de 20 años. Y todo el mundo sabe cuáles son los culprits, cuáles son los responsables y qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Todo el mundo lo sabe. Pero o sea están, que, doctor Omar, de acuerdo a su conocimiento, esto que realmente talla a la gente que hoy vemos parados en una esquina a los de derecha y en otra esquina a los de izquierda y en ese debate infinito como si realmente el problema real fuera ese, entendiendo lo que estamos hablando, sabemos que eso ya no existe, ¿sí? Pero la gente todavía está parada en ese discursito y en esa pelea. ¿Usted qué les puede decir a ellos entonces en este momento como para abrirle un poquito más los ojos a quien todavía cree que es que porque es Petro, porque es de izquierda, porque si era Duque, porque entonces era de centro? ¿Qué les podemos decir? no, mira, yo creo que el espectro tradicional de izquierda a derecha sigue existiendo, seguirá existiendo por mucho tiempo, sobre todo en términos de lo que representa tradicionalmente. La izquierda más Estado, la derecha menos Estado, como, mercado libre, mercado controlado, hay ciertos conceptos básicos que definen izquierda y derecha, por lo menos tradicionalmente, que seguirán, o sea, siendo atribuidos a ese espectro, pero sin duda alguna su relevancia en este momento es secundaria en muchos respectos. Secundaria, y en vez de verlo de manera horizontal hay que verlo de manera vertical, y muchos han tratado, ¿no es cierto?, de crear matrices más complejas que indican otros criterios que son más importantes para todos, independientemente de nuestra posición en la derecha o la izquierda. Y básicamente el criterio hoy en día es el autoritarismo y el control poblacional que se puede caer, y abajo de la esfera la libertad, ¿no es cierto? Abajo de la flecha de la libertad, autoritarismo, libertad, y aquí izquierda, derecha, y uno va mapeando la cosa. Y ahí nos unimos todos. Ojalá fuera así, ojalá la gente pudiera trascenderlo y darse cuenta que en este barco estamos todos, ¿cierto? Y que las decisiones que se tomen con respecto a la Agenda 2030, ellos utilizan la izquierda y la derecha para vehicular, es otro de sus instrumentos, para dividir y para vehicular sus ideas, ¿no es cierto? Utilizar las estructuras ya existentes y los periodos ya existentes porque la gente los acepta de manera más suave, ¿no es cierto? Pero sin duda alguna, en términos de Colombia y en términos de América Latina, yo creo que a tal derecha, el espectro lo movieron de lado, es como si le mueven a uno el poste cuando uno era chiquito. Había siempre un amigo que le movía el suéter un poquito más a la derecha para que el arco de uno quedara más grande. Y si uno no se daba cuenta, pues imagínate, no, movió el suéter, no, movió el arco. Aquí lo movieron discretamente. Y entonces lo que era antes en un extremo, la derecha, el autoritarismo extremo de la derecha, el autoritarismo extremo de la izquierda y después posiciones más conciliadoras de lado y lado y el centro, ahora se movió. Y entonces ahora la derecha quedó en el centro prácticamente, porque si tú ves la derecha de hoy, está defendiendo los valores tradicionales del judeocristianismo, nada más. Otra cosa es que la prensa la tilde siempre de extrema derecha y ultraderecha. Pero si uno mira de cerca, está simplemente representando los valores más fundamentales, de ser conservador, y no ser conservador como antes, ser conservador como antes se veía como, ¿no?, apoyar la Inquisición, no. Yo digo que el conservadurismo nuevo es más reciente, es conservar lo que había hace 5 años. Así de sencillo. Hace 4 años. No hay que mirar muy atrás, no hay que volver a las encíclicas, ¿no es cierto? Para ver lo que está pasando, no. Hay que recuperar lo que acabamos de perder. Y por eso yo sí creo que todavía estamos a tiempo, en cierto sentido. ¿Y quién gobierna? Pues ya no gobiernan las naciones, sin lugar a duda. Ya no gobiernan, cogobiernan, por decirlo así. El Estado-Nación no ha desaparecido y tiene raíces muy profundas. Y la arquitectura internacional de naciones es grande, es paquidérmica y es difícil de desmontar. Sin embargo, ha sido penetrado por el nuevo poder, ¿no es cierto? Y el nuevo poder son las corporaciones multinacionales y sobre todo los fondos de inversión. Namely, BlackRock, Vanguard, State Street, BlackRock, como ya lo he mencionado en muchos programas,
10 trillones de dólares, es la mitad de la economía de los Estados Unidos, y entre los tres, 26 trillones de dólares, más que la economía de los Estados Unidos. Una empresa, dos, tres empresas, tres tipos CEOs sentados en una oficina decidiendo el futuro o teniendo el poder para decidir el futuro y aplicando ese poder, porque lo hacen. Si uno ve, por ahí yo tengo una diapositiva de BlackRock, y BlackRock es el dueño de todo lo que nosotros vivimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Desde que nos lavamos los dientes, cuando comemos el cereal, cuando nos subimos al carro, cuando nos vestimos, cuando vemos televisión, cuando leemos el periódico, cuando nos enfermamos, cuando viajamos, cuando nos cae una bomba encima, como en Ucrania, cuando you name it. Es impresionante. ¿Y cómo lo hacen? A través del sistema de acciones. Son los principales accionistas y eso, do it yourself, busquen ustedes mismos, pongan ahí la compañía que se les dé la gana, porque es que ya ahora es así, la que se les dé la gana. Pongan Colgate-Palmolive, pongan MSN, Microsoft Network, pongan Apple, pongan Google, pongan, los primeros tres accionistas siempre serán BlackRock, Vanguard y eventualmente. Vanguard. ¿No es cierto? Están ahí. Son los que controlan entonces también los medios de comunicación y las compañías de las vacunas y las compañías de armas. ¿No es cierto? Eso es una realidad difícil de aceptar porque suena casi de ciencia ficción, pero muy, muy real. Y esas mismas compañías invierten en petróleo, ¿no es cierto? Irónicamente, ¿no es cierto? E invierten en guerra y promueven la paz a través de los medios. Miren, el que no se da cuenta de esa nueva capa de poder internacional, donde el sector privado tomó la delantera y el sector privado no necesita de nuestro voto ni de nuestro acuerdo para hacer muchas cosas, simplemente las hace y las está haciendo de una manera radical, como decía Claudia. Y precisamente porque hay resistencia está acelerando el paso, ¿no es cierto? Porque ya empezó, ¿cierto? No será así 2030, sabrá Dios qué pasa, y la cosa va tan rápido, ahora salió el AI, y Dios mío, ¿no es cierto? Empiezan a materializarse una cantidad de posibilidades que requieren de más alerta de nuestra parte, y cada vez son menos nuestras posibilidades de salvarnos de alguna manera, porque cada vez tenemos menos control sobre esas tecnologías y sobre lo que está pasando, sea por el poder o sea por la complejidad de lo que está pasando, y nosotros como mortales comunes no podemos, ¿no es cierto? Y la pérdida de los valores que promueven. Yo sí veo, el cristianismo está siendo perseguido en el mundo entero. Nigeria es una cosa impresionante. China es una cosa impresionante. América Latina es una cosa impresionante, ¿cierto? La fe está siendo perseguida. Y esto pasa sobre todo en Occidente. No, no vayan a tocar a los países árabes. Yo vivía allá en Irak y en Egipto. Yo no quiero ver a Soros allá proponiendo la ideología de género. Lo cuelgan. Mejor dicho, no dura ni 5 minutos. El ayatolá lo manda a decapitar. ¿No es cierto? Y todos los árabes lo aplauden. En la China menos. Sociedades milenarias como la Japón tampoco. Somos nosotros los occidentales, los jóvenes del cuento, de América Latina peor, porque entre los jóvenes del cuento, el hemisferio como un todo, ¿no es cierto? Nosotros somos los más atrasados y los más susceptibles a que nos engañe hasta, mejor dicho, el primer fantasma que se aparezca por la esquina. Y hablando, perdón, y hablando de lo que fue el pasado de Europa en esta parte, prácticamente fue cuna del cristianismo para nosotros, de lo que el legado que a nosotros nos llegó de cristianismo viene de ahí, de Europa, parte de Asia de pronto en el pasado, pero Europa mayormente. Y hoy en día es completamente desolado, o sea, es muy perseguido el cristianismo. Aquí se viralizó una noticia de un joven que estaba con una camiseta de Jesucristo Salva y fue sacado de un centro comercial. Niños que están siendo perseguidos en sus escuelas por tener de pronto esa raíz cristiana. Y realmente es aquí en Estados Unidos se siente mucho lo que es la persecución hacia el cristianismo en este momento, aunque hay todavía mucha base cristiana, mucha base, se siente mucho la persecución. Prácticamente
las minorías terminaron siendo la imposición para todo esto y eso hace parte de esta agenda. Doctor, perdone que le interrumpí. No, no, con gusto. Mira, y eso es una buena noticia en cierta realidad para América Latina, porque la base es aún más sólida. Aquí no hay protestantismo, aquí no hay, aquí es homogéneamente cristiano y católico. Que haya penetración de las otras religiones, las hay. Y el problema no es que penetren las otras religiones, el problema es que penetre el radicalismo de las otras religiones. Los países árabes, yo conozco mucha gente árabe, muy, muy, muy piadosa, muy metida en su fe y alguna admirable, intachable en la vida, ¿no es cierto? Que reza 5 veces al día y que tiene una fe intacta y que no la impone sobre nadie, ¿no es cierto? Eso es lo que ha garantizado la paz, por ejemplo, de países como Etiopía. Etiopía, mitad ortodoxo cristiano y mitad musulmán. Claro que tiene reyertas y problemas, pero de índole tribal y político. Pero las religiones conviven, ¿no? Si no conviven en otros países, porque hay otro tipo de intereses por detrás, a veces sí, por el radicalismo religioso, pero intereses económicos, políticos y otros. O sea que no hay que condenar las religiones per se, sino el efecto negativo que tienen aquellos que adoptan posiciones radicales. Lo tuvo el cristianismo, mencionábamos la Inquisición, lo han tenido muchas religiones. Y de alguna manera, lo que sí se está viendo es que no hay una defensa del cristianismo, que somos muy pasivos, que a pesar de ser una mayoría somos pasivos. Somos pasivos y observamos lo que pasa. Los europeos observan gradualmente como los musulmanes menos prudentes se exceden en esa bienvenida y esa acogida que les dieron, ¿no es cierto? Y esos excesos no faltarán nunca, sobre todo porque conoce el Corán y la misión sagrada del Islam, ¿no es cierto? Que la tuvo el cristianismo, repito, no se trata de las religiones como tal, pero sí es un hecho, ¿no es cierto?, que la religión cristiana como parte integrante y fundamental de la tradición judeo-cristiana, ¿no es cierto?, y la religión católica, están siendo atacadas como están siendo atacados todos los valores que hacen parte de esta tradición. O sea que de eso no hay duda. Vean que hay otras religiones atacadas. Está el budismo, ¿no es cierto? El Dalai Lama por fuera, piensen lo que quieren de él. En muchos países del mundo, ¿no es cierto? O sea que, pero no, el cristianismo parece no reaccionar, desafortunadamente. Yo sí creo que tarde o temprano tanto sentido común como fe se imponen. El problema es que ese proceso, mientras que se imponen, eso es hecatombes, a veces irrecuperables, ¿no es cierto? Y estamos en ese proceso. Entonces estamos a tiempo de recuperar mucho terreno. Tenemos una mayoría, sin lugar a dudas, tenemos la razón en muchos sentidos, porque lo que estamos enfrentando en muchos casos es el absurdo, ¿no es cierto? Y ante el absurdo que hay, la racionalidad, la que había desarrollado Descartes y los pensadores del renacimiento intelectual de Occidente, de las artes, etc. Eso ya estaba, era terreno cubierto. Solo falta volver a sacar eso con fuerza, ¿no es cierto? Y oponerse, ¿no es cierto?, de manera sustantiva y de manera estratégica y táctica, de forma de evitar de una manera u otra los poderes que existen para poder aglutinar esa energía requerida para que las cosas cambien. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. En América Latina salir de ese parroquialismo extremo es el primer paso, sin lugar a duda. Hoy escribí no escribí, pero lo escribí primero. Un video sobre Bukele del Salvador, no poniéndolo en un pedestal, pero diciendo que de alguna manera lo que se veía a través del apoyo popular, ¿no es cierto?, que que le han dado a sus medidas es que, sobre todo el triunfo del sentido común, el sentido de que el bien y el mal no deben estar contestados, que los malos están en donde deben estar y los buenos donde deben estar en la medida de lo posible y con justicia de los derechos humanos y todo ese cuento. Claro que hay que tenerlo, pero no, vamos en sentido contrario, pero contrario, ¿no es cierto? Alguien nos dijo que fuéramos a esta estación y digo, no, vamos a coger allá, o sea, allá está la cosa mejor. Y la cosa es el laxismo total ante la droga
esta vaina creciendo, 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 nuestros valores destruyéndose, un je m'emportismo, como se dice en francés, un que me La importa, delincuencia la delincuencia, la criminalidad protegida. y un manejo total de masas por parte de los gobiernos, de los medios y de los organismos internacionales que supuestamente nos representan. Doctor, eh, ¿cuál es el aporte? Yo sigo mucho sus escritos y yo veo que dentro de sus escritos hay una intención suya, bajo su conocimiento, de hacer un aporte importante a este momento de la historia. En un futuro, ¿cómo se irá a leer este tiempo de la historia? ¿Cómo se irá a decir, bueno, esta década del 2000 o ya cuando empezamos este siglo y todo este tiempo, cómo se va a leer esta historia donde nosotros hemos podido ver esa transición de lo normal a lo absurdo que usted estaba diciendo? Y bueno, bajo ese conocimiento suyo, ¿cuál puede ser un aporte? Ese es el aporte que usted está haciendo. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos seguir? Para que la gente pueda leer y comprender qué es lo que está pasando y poder despertar y, bueno, buscar una reacción a esto que está pasando, que aunque los que están arriba son muy poderosos, de todas maneras, bueno, hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. ¿Cuál cree usted que, o qué nos deja como legado? ¿Cuál es su aporte? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde puede encontrar la persona el aporte que usted está haciendo? Bueno, comencemos por lo primero, ¿cómo nos verá la historia? Pues yo siempre pienso, la persona que se concentra en fenómenos geopolíticos debe aplicar dos conceptos básicos, el de la perspectiva y la distancia y el de la longitud, de ver cómo lo que pasa hoy repercutirá sobre el futuro, ¿no es cierto? Y eso hace parte siempre de mi pensamiento. Automáticamente, cualquier cosa que veo inmediatamente en mi mente me manda hacia allá. ¿Y esto cómo se reflejará? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿No es cierto? Hay que ver simplemente el desastre de hoy. No, hay que verlo longitudinalmente. Por eso se está escribiendo una historia muy triste, desafortunadamente. Siempre ha habido cambios radicales en la manera en que vivimos, y los ha habido más a menudo de lo que creemos. El siglo pasado hubo 2 guerras mundiales y a la gente le cambió la realidad radicalmente, pero radicalmente. Unos se quedaron en la Unión Soviética y de libres pasaron a esclavos, otros en Alemania se quedaron en una mitad de la otra, de un día para otro. De un día para otro Serbia cayó y la paz se acabó. De un día para otro Siria, donde todos queríamos ir en Naciones Unidas por su tranquilidad para la familia, ya, le cambió la realidad. Había mucha gente viva, como estamos nosotros hoy, ¿no es cierto?, que le cambió la realidad. O sea que no hay que sorprenderse cuando la realidad cambia. Estamos muy mal acostumbrados, porque creemos que esto es lineal, and this is a stairway to heaven. Pues no, it is not, no lo es. ¿No es cierto? Hay retrocesos, avances, y ahora hay sobre todo unas desviaciones muy inesperadas. La historia en términos de América Latina, sin duda alguna, verá el triunfo del narcotráfico. Eso es lo primero. ¿No? Capítulo 7, América Latina, a principios del siglo XXI, se vio cómo el narcotráfico básicamente invadió la región y se tomó todas las instituciones, las democracias, e invadió todos los territorios, como la maleza, ¿no es cierto?, que invade todo si no se la tranca. Eso va a ser una de las noticias, sin lugar a duda. En cuanto a su futuro bajo esta luz del globalismo y de lo que está pasando en las agendas internacionales, tampoco es muy promisorio. Desafortunadamente, los gobiernos de izquierda de la región han perdido su norte y están, cierto, como lo vimos con Gustavo Petro, siendo dirigidos por esa agenda. O sea que si tenemos la mala suerte de que estos gobiernos se vuelvan dictatoriales, Dios quiera que no, van a tener todas las prebendas y la capacidad de implementar esa agenda tan espantosa que están proponiendo. Todo dependerá obviamente de la resistencia, y vemos que las instituciones también son resilientes. Vemos a Chile, veamos qué pasa hoy en Ecuador, ¿no es cierto? Vamos a Perú, porque hay dinámicas
paralelas. No es que las cosas, no es que se haya acabado la dinámica de naciones ni las dinámicas internas de las naciones. Estos son países grandes, con mucha gente, ¿no es cierto? Y mientras que las agendas internacionales inciden, hay ciertas dinámicas locales propias que tienen su propia perdón la redundancia, dinámica, que independe en muchos casos, ¿no es cierto? Cuando le tocan los puntos álgidos a alguna cultura en algún sentido, pues ya a mí no me vengan con cuentos, ¿no es cierto? O sea que va a depender mucho de eso. Ahora, dependerá sobre todo de nuestro nivel de información, ¿cierto? Y de nuestro nivel de curiosidad sobre lo que está pasando, de esa salida del parroquialismo por parte de los que toman decisiones, si es que no hacen parte de él, ya es el problema, ¿no es cierto? Que quedan pocos que no hacen parte de ese aparato y los van cooptando, pero dependerá de la ciudadanía, que es la que siempre tiene la capacidad eventual de poder cambiar las cosas. Y esa ciudadanía depende de la información, de una información fidedigna de lo que está pasando a nivel mundial. Por ende, esa ciudadanía debe estar enterada de la manera en que los medios manipulan la información, ¿no es cierto? Y de cómo viven en este mundo de la tecnología, de la información tan complicado. ¿Dónde me encuentran? Pues ahora me van a encontrar más a menudo. Pronto van a ver en Twitter una invitación a mi newsletter, a mi boletín de geopolítica que ustedes ya reciben, que se va a concentrar en un análisis, una perspectiva diferente a la que ofrecen los grandes medios sobre lo que pasa a nivel global. Y hoy filmé un video muy interesante, ya lo dije, ¿no? Un video muy interesante que saldrá en los próximos días. Estoy en YouTube, ese va a salir en YouTube, mi video, en el canal GPQ, al cual también los invito a suscribir. En Twitter estoy, no soy hombre de Facebook, ni de TikTok, ni de Instagram, ni de todo eso. Además, me apabulla estar enfrente de una pantallita todo el día y mi celular lo pierdo cada 3 días o se me cae en un carro cada 2. Me llaman, no contesto, o sea que no esperen mucho de mí en ese sentido. Sí, ahí estoy disponible y hago esto con varios propósitos. No podría mentir que es parte de mi nueva vida profesional también, ¿no es cierto? Ya pasé esa etapa internacional extrema del pasado, ya pasé malarias y guerras y balas y estuve en consejos grandes en Viena, en Nueva York y en Roma de las Naciones Unidas. Ya me disfracé de corbata mucho tiempo, ahora ando más en tenis, en casa. Eso es lo único que le agradezco a esta vaina del encierro. ¿No es cierto? Trabajo en casa y lo que me motiva realmente es el poder contribuir. No quiero decir esas vainas clásicas y cursis de un granito de arena, no. Contribuir mucho a informar a la gente, ¿no es cierto? Porque si algo me dio odioso a mí fue esa experiencia, ¿no es cierto? Y la tengo que compartir. Qué importante es cuando uno tiene una experiencia de vida que puede servirle a otro. Y poder dejar un legado y de poder decir, mire, a mí me pasó esto, no se vaya por ahí que por ahí no es el camino. Bueno, la experiencia frente a lo que le ha pasado y la experiencia que ha vivido nuestro invitado de hoy ha sido una experiencia que pocos han vivido. O sea, yo cuando estaba estudiando su background y cuando he podido seguirle, yo decía, qué importante poder extraer de él eso que él ha vivido con la autoridad de haberlo vivido y decir, mire, por favor, el camino no es ese, pilas, porque por donde vamos, vamos mal, vamos a volver a los valores, vamos a volver a hacer esto y por lo menos informar a la gente y no quedarse con esa información.
A veces somos muy criticados y muy censurados y a veces eso hace que no tengamos esa consistencia en continuar. Quiero decirle que cuando nosotros hicimos la primera invitación para el jueves pasado, quisimos hacer la publicidad y no la censuraron. O sea, Facebook no la dejó hacer. No la Uf, dejó hacer por el tema. Igual esto lo vamos a subir a nuestra página web para que todos ustedes sepan, o sea, si en algún momento la tumban del canal de YouTube o de Facebook, la vamos a subir a www.r12radio.com porque, bueno, allí no la pueden tumbar, pero muy seguramente la van a censurar. O sea, cuando quisimos hacer la promoción, Facebook dijo no por el tema que van a tocar, porque es ya. un tema álgido. Yo puedo publicarla también en mi canal, obviamente, y me imagino que con ustedes utilizaré sofismas de distracción, ¿no? He Sí. logrado a veces engañar a la inteligencia artificial de YouTube y con vuelticas y todo no se dan cuenta porque uno tiene al fin y al cabo su malicia indígena, que desafortunadamente la estamos utilizando muy mal, pero sirve para algo. Entonces uno dice, ah, esta vaina es por aquí, cámbiale esto, que no le ponga hashtag, no le haga eso y a veces sale. A veces no, a veces sale y a los 3 meses le llegan unos 60 mensajes diciendo se quejaron, se quejaron, se quejaron, se quejaron. Esa dinámica yo creo que ustedes la conocen y todos Sí, los... sí, no, a nosotros nos han bloqueado el canal por un buen tiempo y ha sido muy pocas porque tenemos diferentes programas, pero el de geopolítica casi todo, casi todo nos lo han Ah, censurado. Temas sensibles, muy sensibles Muy realmente. hay sensible. gente chistosa por ahí que le cambia el nombre a Soros y le cambia el nombre a el señor Suero y el señor no, para morirse de la risa. Sí, total. Toca Todo para... buscarle la comba al palo, como decimos coloquialmente los colombianos. Pero sí, doctor, qué bueno es esto. Entonces, su canal de YouTube es, Muy interesante. No sé, tienen que buscar, perdóname, qué pena. Este, buscarlo pongan en Google o en cualquier buscador Omar Bula YouTube y les va a salir ahí el canal. ajá, porque ese es un canal especial donde él tiene sus programas de geopolítica. Entonces, Omar Bula Escobar, y también en Twitter, allí lo pueden seguir y muy seguramente, como él dice, va a anunciar en dónde pueden suscribirse. A mí me llegan a mi correo todas sus publicaciones y podemos tener acceso a toda esta información. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. La verdad que yo le decía a mi esposo, yo le decía, no, es que él tiene una información con un peso que sería muy importante que otras personas y sobre todo las personas que se conectan a nuestras transmisiones puedan tener acceso, porque como yo le decía, muchos de nosotros todavía creemos a pie junto de todo lo que nos dicen las organizaciones supranacionales y ha sido muy difícil poder llevar todos estos mensajes y que la gente diga, bueno, al menos voy a investigar si esto es así o no y no simplemente creer todo lo que está pasando como nos lo están mostrando los medios, cambio climático, agenda globalista, si este presidente en realidad está llevando una buena agenda, por sus discursos, como dice, por sus frutos los conoceréis, por sus discursos los conoceréis, pero cuando uno tiene la oportunidad de conocer a fondo, ¿qué es la ONU ahora? ¿Cuál es la Agenda 2030? ¿A qué le apuntan con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Por qué es sostenible y por qué, como usted dice, porque ellos dicen, bueno, es sostenible porque sea para este momento, pero también que garantice esa sostenibilidad a generaciones futuras y entonces por eso se vuelve tan importante este Objetivo de Desarrollo Sostenible del cambio climático y cuáles son esas normas y leyes que se vienen a futuro, que eso fue algo que nosotros no tocamos. Hay unos... Muy Hay, importante. ajá, y me Ese, gustaría que lo pudiéramos tocar. ¿Cuáles son esos cambios que se vienen a futuro que ya se están visualizando en Europa, por ejemplo, en varios países y que en Colombia Vamos ya a se han hacer nombrado? un vaticinio que uno dice, la gente cree que dicen teorías de conspiración y después van a mirar hacia adelante y se dan cuenta que pues sí era conspiración, pero teoría nada, conspiración de ellos contra nosotros, eso sí es la realidad. Pero ¿qué es eso que se viene que probablemente muchos todavía ni huelen por el camino porque apenas están empezando como a entender estas temáticas? ¿Qué nos puede decir, doctor Omar?
Pues mira, ya se está viendo efectivamente un tema muy importante. Se está viendo en las políticas climáticas de Estados Unidos, de Europa, del mundo entero casi, pero sobre todo el tema del ESG, ¿no es cierto? Environmental Social Governance, ESG, suprema importancia. El ESG lo implementa BlackRock, sobre todo, y el World Economic Forum. Y tiene que ver con un cambio en toda la estructura y arquitectura económica global y las prioridades, tanto del sector privado como del sector público, a través de normas que aprueban los gobiernos y que imponen los gobiernos para tomar ciertas actitudes, no solo con relación a la empresa privada, sino al comportamiento humano. Esto de Environmental and Social Governance, en lo environmental tiene todo lo que hablamos, en lo que tiene que ver con el medio ambiente, sí, tiene todo lo que hablamos ya básicamente, el objetivo 13 de desarrollo sostenible y las políticas ambientales del Acuerdo de París, etcétera, etcétera. En social es el más preocupante. Intervienen todo, ¿no? Entonces las compañías ya no son, ahora hablando en vez de shareholder economy o economía de accionistas, de stakeholder economy, o economía de las partes. Entonces el sector privado empieza a jugar un papel mucho más importante en la gobernanza de la sociedad y de los valores de la sociedad. Entonces ya no contratan si no hay un acuerdo con la ideología de género. Algún día podrá pues, ser por ser cristiano, algún día no, pueden hacer lo que sea, ¿cierto? No, el mundo es súper ecuménico y ser cristiano solamente no es suficiente, que no podrán llegar en el futuro. Y el governance también es muy grave, porque el governance es el que básicamente decide cómo se deben gobernar tanto las empresas como los gobiernos, valga la redundancia, en términos de prioridades. Entonces sus prioridades van a tener puntos y quien no cumpla con los criterios de ESG, que sean implementados por otro brazo de ellos, que es por la banca y por aquellos que le ponen la nota como Standard Poor's y otros a las empresas para que reciban más financiamiento. Si no reciben un buen report card, una buena tarjeta de calificación, pues los excluyen del financiamiento, ¿no es cierto? Del mundo, básicamente, ¿no es cierto? Y los gobiernos también tienen que hacerlo. Entonces, ustedes ven todo lo que ven en el sector privado internacional, esos 17 colores, los ven también en todas las websites de Estados Unidos, pero también en todos los sitios internet de los gobiernos y en todos los sitios internet de las empresas, porque aquí en Colombia está muy adelantado. Todas las empresas petroleras ya lo están implementando. Les toca implementarlo. Son políticas corporativas globales, ¿no es cierto? Ya hay estados en Estados Unidos que han reaccionado, varios. Florida, por ejemplo, ha reaccionado. No sé si Texas ya reaccionó, pero hay varios que han dicho aquí no entra el ESG porque se dieron cuenta de lo que hay por detrás. Así como detrás de los ODS lo que hay es una intencionalidad de control, pero absolutamente clara. O sea que se está implementando esa agenda a través de muchos. Esto es tal vez una de las más importantes, porque si los que tienen el poder, el sector privado, son los que implementan una agenda que imponen al sector privado a nivel mundial y a los gobiernos a nivel mundial, ¿no es cierto? Pues ahí está todo, ¿no? El rompecabezas está completo. Poder, intención, estrategia, ¿no es cierto? Y medios. Todo está ahí para llegar a donde quieren. Lo único que no está ahí, yo sí creo que hasta cierto punto hay un poco de megalomanía. Yo creo que el señor Schwab y otros ven el mundo como Suiza. No, el mundo es muy grande, Brasil es muy grande, Colombia es muy grande, ¿no es cierto? Y ese mundo desarrollado no es el mundo del tercer mundo. Es más, yo veo más esperanza acá que allá. Y es allá donde están pasando los peores cambios. Allá donde quieren molestar a los agricultores, allá en Estados Unidos. Exacto. Sí, solo ahora vienen aquí algunos copietas como Petro y otros a implementar la agenda de otra manera. Pero los países del tercer mundo son más difíciles de penetrar por su propia institucionalidad más débil, ¿no es cierto? No se pueden implementar las cosas tan fácil como allá. Y segundo que todo, tenemos carácter, ¿no es cierto? Unos más que otros, tal vez más los africanos que nosotros. Pero hay carácter. Y otros países que no van a ser tocados, la India, la China, el mundo es muy grande, es muy, muy grande. Y nosotros creemos como occidentales que el mundo es solo occidente. Está lejos de ser, está cambiando tanto que esa realidad es ya revolut, ¿no es cierto? Queda más y más en el pasado.
Yo lo escucho hablar a usted y a uno le da como esperanza, pero el punto también es mirar todas esas medidas que se están tomando en nombre del cambio climático, por ejemplo, en las ciudades 15 minutos, Sí, em, el hecho de todo lo que es la farándula, hablando a favor de comer insectos y dejar de comer carne, todo lo que es la compra, por ejemplo, aquí de los grandes terrenos por parte de Bill Gates y cómo son terrenos que son de siembras, de cosechas y que todo eso no sabemos pues hacia dónde va. Eh, una medida que de pronto a nosotros como cristianos nos afecta en un sentido y es el Sunday Green, donde quieren implementar que el día domingo la gente no salga en su carro para ninguna parte. Entonces, pues es el día de congregación de las iglesias y todo esto. Se vienen unas normas que, bueno, también lo que es la dificultad ya para tomar un avión. Nosotros vivíamos en un tiempo pasado donde, bueno, prácticamente el que tuviera visa y el que tuviera algo de dinero podía ir y pensar y soñar e ir a otros lugares, pero se viene un tiempo también difícil donde se va a restringir mucho los vuelos comerciales. Entonces, todas estas normas están saliendo como allí dando sus visos todavía no implementadas por completo. En Inglaterra escuché por lo menos que ellos estaban reaccionando a lo que era la ciudad de los 15 minutos, porque suena muy bonito. O sea, la ciudad de los 15 minutos es que tú vas a tener todo a los 15 minutos, el hospital, la escuela, la tienda, la otra tienda de comida, todo lo vas a tener allí. Pero lo que se oye en cuanto a esto es que no solamente es cuidar el medio ambiente, sino que es un sistema también de control, porque tú no vas a poder salir fácilmente de tu espacio de los 15 minutos. Si quieres ir a otro lugar, pues no vas a poder. Y uno ve que es como un tira y afloje, o sea, como que lanzan la propuesta y empieza la reacción y luego no dicen nada, sacan un video a favor de la eutanasia y cuando la gente reacciona, entonces lo quitan. Y todo ese tipo de cosas es como si ellos estuvieran tanteando qué es lo que va a pasar con todas estas normas que se vienen para el cambio climático. El Sunday Green, por lo menos, a nosotros nos crea una alarma porque aquí en Estados Unidos, pues todo es con carro, o sea, donde estamos, o sea, y estamos, yo vivo en un pueblo grande, pero es un pueblo. Y aún así, o sea, no es para ir a pie. Hay que ir, no es para ir en bicicleta, hay que ir en carro. Entonces, ese tipo de cosas que es lo que nosotros estamos viendo que se viene a nombre del cambio climático. Y como ellos mismos dicen, el ODS del cambio climático o de la acción climática, ellos lo ven muy importante porque ellos dicen eso permea la educación, esto permea la salud, esto permea muchos otros ODS y por eso es muy importante. Entonces, doctor Omar, su perspectiva, ¿cómo ve usted estos cambios que se vienen? ¿Si se van a dar, no se van a dar? ¿Cómo cree usted eso? ¿Nos van a poner a comer gusanos? O seguiremos Carne comiendo carne? sintética. ¿O cómo lo ve, cómo lo ve usted? bueno, a mis estudiantes en un curso de management multicultural les muestro a veces de la China los escarabajos y todo, y dicen todo el mundo, "Uy", y después les muestro las hormigas santanderianas y les digo, bien, comemos insectos de lado y lado, mentira. En todo caso, sí, se habla mucho de eso y lo han hablado, sí, lo han dicho claramente las de los miembros del web, ¿no es cierto? O sea que eso no es, tampoco es una teoría de conspiración que vaya a pasar o no, ya eso es otra cosa, es una intención por allá. Es que tiene que ver sobre todo con la reducción del metano, ¿no es cierto? De la carne, del consumo, defensa de los animales, una cantidad de causas que le caen encima, etcétera. El hecho es que lo de las 15, me hacías pensar cuando hablabas de los 15-minute cities, las ciudades de 15 minutos en Juscelino Kubitschek. Yo viví en Brasilia, que fue creada, ¿no es cierto?, artificialmente para distribuir el poder entre Río de Janeiro y Sao Paulo, en el centro del país, y Brasilia fue planificada, muy famosa por su planificación. Es como un avión, donde el gobierno federal está en el cockpit adelante y el gobierno de los estados atrás. Y en las salas vivía la gente, creció demasiado, entonces ya el concepto no se mantiene, pero existe el concepto ese de que todo quedara a la mano.
se llaman las asas, las alas del avión. Entonces el concepto original era que la gente tuviera la farmacia, el zapatero, todo lo que necesita para la vida en un radio relativamente cercano para evitar que se congestionara el tráfico. Totalmente civilizado, ¿no es cierto? Pero el problema, el hecho es que en esa época no había la tecnología y no se proponía un control ni los límites que están poniendo, ¿no es cierto? Que están viniendo ahora. La gente podía irse de ahí y hacer lo que se le diera la gana, lo mismo en otra parte, ¿no es cierto? En otro sector también contenido, pero no había, no se limitaba la libertad de movimiento, ni se limitaba la libertad de consumo, ¿no? Hay una cantidad de limitaciones que están relacionadas a esta agenda climática que son contrasentido, ¿no es cierto? Sobre todo en términos de los cambios que vienen, de cambiar cosas que las civilizaciones hacen desde el principio de los tiempos, ¿no es cierto? Por eso yo a veces creo que el cambio es tan radical, es que esa imagen de la Torre de Babel se me hace tan adecuada, tan perenne, ¿no es cierto? De alguna manera, en el sentido de que hay una megalomanía y sin duda alguna un gran poder para tratar de lograr unos cambios sin precedente, pero hay también una enorme roca enfrente, ¿no es cierto? Una enorme roca enfrente, que es determinada por la fe, por los valores y por el despertar de muchos seres humanos ante una amenaza aterradora que es lo que representa. Y decía que los tiempos cambian, pues este es un momento de gran cambio. Es importante saber que estamos dentro, como quien está dentro del torbellino, no lo está observando, estamos dentro del torbellino. Y quien no se da cuenta de que está dentro de un torbellino, pues se lo lleva a la corriente, como el camarón. Yo no me sé ningún dicho, pero por ahí hay una cosa así, camarón que se duerme, algo le pasa. Se lo lleva a la corriente. Sí, así son las cosas. Tus preguntas son muy, muy pertinentes y se ve que estás muy informada. Siempre en nuestros intercambios veía que la conversación iba a ser muy sustancial y eso me tiene muy contento y queda a la orden para el futuro. Doctor, muy contentas de tenerlo aquí en el programa. Es un privilegio, de verdad, que la audiencia sepa que usted es considerado uno de los 100 analistas a nivel mundial que más sabe de geopolítica y economía global. Entonces, no estamos hablando de una persona que no es idónea para decir lo que se ha dicho aquí. Es una persona que de verdad, como dijo Claudia, ha estado en las entrañas y conoce realmente para dónde apuntan las balas. Gracias por eso, gracias por la labor que está haciendo de llevar este conocimiento a muchas personas, a todos los rincones donde sea posible, para que tengamos esa fuerza ciudadana de empezar a generar nosotros también la resistencia para que realmente, aunque no tengamos el poder económico de impulsar esto, por lo menos tenemos el poder ciudadano para empezar a hacer acciones desde nuestro entorno y también poder generar un cambio hacia adelante, porque lo que se viene para las generaciones también que están levantándose hoy en día, en caso de mis hijos, pues no va a ser fácil. Pero si estamos nosotros aquí, este es nuestro momento, pongámonos las botas y salgamos en defensa de nuestros valores, de nuestros principios. Gracias por el espacio, gracias a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes de nuevo. Pero, doctor Omar Bula, que el Señor lo bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por sacar tiempo de su agenda. Y bueno, esta es su casa para cuando quiera compartir. Aquí estamos con micrófono abierto, oídos abiertos, corazón abierto para recibirle. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Y concluyo diciendo que si Gandhi hubiera creído que no se podía tumbar al Imperio Británico, no lo hubiera logrado. Todo se puede. Amén, amén. Así es, muchas gracias. Bueno, que el Señor les bendiga. Hasta una próxima ocasión en lo que está pasando por R12 Radio. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Los esperamos en un próximo conversatorio de lo que está pasando por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida.